Hoy es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México. Desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán, los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CENTE, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Saludo con entusiasmo reconocimiento y afecto a todos los asistentes a este primer Foro Nacional Sindical Ciudadano, primera organización nacional incluyente, deliberativa, de discusión y participación, pero sobre todo de libertad. Que se escuche claro y firme, la transformación mexicana atraviesa por la dignificación de la base que impulsa la transformación misma. Esos millones de personas que diariamente salen a realizar su trabajo, lo que hace de México ejemplo mundial en cuanto a fuerza, coraje y resiliencia. La deuda es a todas luces evidente. En los hechos se le está quedando a deber a quienes más entregan su esfuerzo diario, que son cada uno de ustedes. Compañeras y compañeros, estemos a la altura de los nuevos tiempos que vive la patria. Esta es la oportunidad que tenemos. Seamos los integradores de todo lo que se ha gestado por el bien de nuestra clase. Aquí cabemos todos, sin importar colores, tamaños, ideologías, en unidad, en la diversidad. Todos podemos ser coadyuvantes en la transformación que México necesita. Es momento de transparentar los recursos producto del esfuerzo de los trabajadores. Es momento de equidad, a igual trabajo, igual salario. Necesitamos más mujeres participando y liderando la vida pública de México. Para transformar a México hay que transformar
urgentemente la vida de los sindicatos. Muchas gracias. Hoy es el tiempo de las y los trabajadores de tomar la legislación en sus manos y con ella hacer los cambios abajo, con la gente, los necesarios para que esa voluntad sindical sea una realidad. Implantemos un nuevo sindicalismo donde todos los integrantes participen en la acción y la decisión. Es nuestro tiempo, ahora o nunca. Construyamos juntos, unidos, demostremos que somos capaces de unir, no de desunir. Por eso me uno a ustedes y transmito el camino a seguir para que encabecemos un sindicalismo y una lucha social digna. Cuando esto que ha estado en la ley lo podamos aterrizar y que realmente se le dé ese valor al trabajador, no solo en la voz, sino en las leyes. Así que simplemente exponerles esta situación, por supuesto nos sumamos al llamado de unidad. Estamos a favor de la transformación del país, siempre de la mano de los trabajadores. Nunca se podrá transformar pasando por encima de los derechos laborales y mucho menos violentando los derechos de los mismos. Pero si no defendemos la libertad de expresión, la libertad sindical también va a ver sus últimos minutos. Y por lo que estoy escuchando, buscan precisamente a través de sendos liderazgos como los que aquí representan, encontrar focos precisamente de debate, de discusión, para responder qué, quién y cómo queremos hacer las cosas. Ahora ya no se impone, ahora ustedes eligen. Por eso le digo a mis compañeros líderes de igual manera que hoy tenemos que actualizarnos, tenemos que prepararnos para en verdad darles un buen servicio a todos nuestros agremiados, porque ellos son los que nos eligen. Tenemos que capacitarnos. Tenemos que defender nuestro contrato colectivo, no a la represión, no a la impunidad. Necesitamos, con el corazón de mexicanos, seguir luchando. Yo creo en esto y lo digo fuerte y claro, porque el petróleo de México sea a beneficio de los mexicanos. Gracias. Hoy los trabajadores tenemos la oportunidad de elegir a nuestros líderes, de firmar los contratos colectivos de trabajo de frente a los compañeros trabajadores, no a sus espaldas. Eso se acabó. Y también estamos con una oportunidad de hacer un cambio de paradigma laboral. Esto va en serio. Libertad, fuerza y unión en la construcción de una gran nación. Muchas gracias. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de la unión. Hoy el 50% de la actividad productiva del país depende de nosotros las mujeres. ¿Es cierto o no es cierto? El 72% del Producto Interno Bruto del país lo generamos las mujeres trabajadoras. Nosotros queremos un México sin conflictos, queremos un México con seguridad, queremos un México sin hambre, queremos un México con educación, queremos todo para la familia. Recordemos que esta es una lucha de igualdad y de derechos de los trabajadores. El trabajo es de todos y para todos, no de uno o unos cuantos. Hagamos uso de las técnicas y recursos que nos brinda la reforma laboral. Usemos nuestro derecho, el derecho de los trabajadores. Nosotros tenemos como 4 ejes definidos: el derecho a la seguridad social, así como la
la salud y el trabajo digno por la lucha de los trabajadores. La democratización de los trabajadores. Nosotros tenemos como 4 ejes definidos: el derecho a la seguridad social, así como bueno, pues esto que viste fueron unos aspectos del primer foro nacional sindical que se llevó a cabo justamente la semana pasada en la Ciudad de México. Y bueno, decidimos entrar con esta serie de imágenes, esta cápsula informativa, para que tengas conocimiento a toda la audiencia que nos está viendo en esta transmisión, pues de lo importante que fue este primer evento donde se dieron cita una gran cantidad de liderazgos sindicales de todo el país, de diferentes sectores laborales, que reflexionaron profundamente sobre las perspectivas que hay en el sindicalismo mexicano. Y justamente el día de hoy en Causa Magisterial, pues tenemos, como todos los jueves en punto de las 7 de la noche, a unos invitados de lujo que nos van a estar vamos a estar retomando y vamos a estar comentando respecto a este importante evento que se llevó a cabo. Y bueno, a partir de estas reflexiones, pues te invitamos a que compartas la transmisión en tus grupos de WhatsApp, que le des like, que compartas en tu perfil de Facebook, para que pues cada vez las y los trabajadores puedan conocer más sobre esta dinámica sindical en nuestro país. Me da mucho gusto saludarte, soy Eduardo Grajales de este programa Causa Magisterial, un espacio de reflexión para las y los maestros y todos los trabajadores de la educación en este país. Y bueno, sin más, quisiera presentarte una reseña de los invitados que tenemos a continuación y con los que vamos a estar debatiendo justamente en este programa. Entonces, la reseña de nuestros invitados del día de hoy. Adelante, por favor. Tomás López González, doctor en Administración y Políticas Públicas, cuenta con diversas actividades académicas impartiendo cursos, talleres y manejando diversos grupos. Ha incursionado en los medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales. Actualmente tiene una actividad profesional como consultor y asesor a empresas públicas y privadas, así como en el ámbito de las finanzas, administración y tema fiscal. María de Lourdes Valdés Galán, doctora por honoris causa otorgado por el Claustro Iberoamericano. Además de ser licenciada en Comunicaciones, ha participado en diversos diplomados con perspectiva de género y derechos humanos. Es fundadora de diversos sindicatos como el Sindicato de Equidad e Integración Nacional y actualmente es dirigente de la primera confederación sindical adherida al Congreso del Trabajador dirigida por una mujer. Adriana Urrea Torres, licenciada con mención honorífica en Comunicación y Periodismo, con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación. Se ha desempeñado principalmente como reportera en las áreas de economía, negocios y finanzas, en las cuales ganó 2 premios de periodismo. Actualmente es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, logrando el rescate de esta organización mediante huelgas y otras acciones. Bueno, pues como pudiste observar, tenemos invitados de primer nivel, líderes sindicales, académicos muy prestigiados, que bueno, nos van a estar comentando sobre su participación y obviamente sobre la percepción que ellos tuvieron sobre este primer foro nacional sindical. Y bueno, me da mucho gusto platicar con ustedes. Bienvenida, doctora Lulú, bienvenida, maestra Adriana Urrea, y bienvenido también por ahí, doctor Tomás. Me da mucho gusto saludar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes.
tardes, Adriana. Buenas tardes, don Tomás. Y buenas tardes, Eduardo. Gracias. Bueno, pues un gusto que hayan atendido la invitación a esta charla. Nosotros en Causa Magisterial, desde hace 2 programas anteriores, nos pusimos como meta poner el tema del sindicalismo sobre el escritorio y empezar a diseccionarlo, a fragmentarlo, a analizarlo, pero no solo desde una visión netamente académica, sino desde una visión desde los líderes sindicales, desde la parte académica, pero también desde el papel de las y los trabajadores. Y en ese sentido, pues me gustaría preguntarte, Lulú, ¿cuál fue la percepción que tuviste de este primer Foro Nacional Sindical? Bueno, buenas tardes a todos, como ya los saludamos. Gracias antes que nada, está increíble el programa, me encanta todo tu concepto, Eduardo. Y bueno, hablando sobre el foro que me hicieron favor de invitar, bueno, fue una percepción que hay hoy actualmente que México está viviendo esta realidad. Estamos nosotros inmersos pues ya en un contexto internacional en el que tenemos nosotros que, vamos a decir, cumplir más que nada con los compromisos que hoy la reforma laboral nos está solicitando. Y ahí se expuso con mucha realidad, con mucha claridad, pues que hay un nuevo orden laboral y hay una nueva versión del sindicalismo que en realidad yo lo veo como regresar a sus inicios, porque el sindicalismo nunca debió de haber, vamos a decir, perdido su esencia bondadosa, su esencia conciliatoria, y bueno, ahí se habló de que tenemos los líderes sindicales como los empresarios, como los trabajadores, todos ponernos a trabajar, para que el tiempo que nos está poniendo el gobierno, que es el 1 de mayo del 2023, pues se cumpla con esa meta de la legitimación de los contratos y precisamente pues hoy estamos viendo, para mí, y lo manifestaron los líderes, que hay muchos factores que pueden dificultar que toda esta legitimación y la implementación de este orden laboral pues se llegue en tiempo, cuando, de acuerdo a los tiempos, perdón, que el gobierno está solicitando. A mí me pareció fabuloso todos los líderes que participaron. Para mí fue un gusto y un privilegio convivir con ellos, dado que somos la central joven, la central obrera más joven que hay en el país, y bueno, pues dirigida por su servidora, y sí, coincido perfectamente bien con la urgencia, con ese llamado a la unión, con ese llamado a la conciliación, con ese llamado al trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta todas las partes de la sociedad, que en este caso pues son empresarios, somos sindicatos, son trabajadores, y también el gobierno tiene mucho que ver en todo este proceso, dado que él es el que está poniendo y marcando la pauta de tiempos, modos y formas de cómo hacer esto, ¿no? Pero a mí me pareció una convocatoria fenomenal. Desde aquí yo saludo y felicito a los organizadores. Perfecto. Y en tu caso, Adriana, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál fue tu percepción en el evento? Pues mire, para mí fue un punto de encuentro con organizaciones que hasta ahora yo no había tenido oportunidad de coincidir, ¿no? Es por eso lo marco así, como un punto de coincidencia desde incluso referentes, ¿no? Yo en algún momento tuve oportunidad de participar en un evento de la propia confederación que encabeza Lulú, pero ya nunca volvimos a tener oportunidad de tener otro encuentro, ¿no? A pesar de que pues nuestras luchas pueden ser muy coincidentes, hablando de que la confederación que encabeza Lulú pues es de mujeres, ¿no? Y promueve el sindicalismo, la participación de las mujeres en el sindicalismo. Nosotros somos una huelga conformada mayoritariamente por mujeres. En fin, hemos sufrido temas que competen al
al género, ¿no? Violencia política de género, acoso laboral de género. Sin embargo, la dinámica propia pues de nuestro conflicto y de pues, las diversas actividades, pues no nos habían llevado a este punto de coincidencia que es muy necesario, ¿no? Y bueno, no solo en el caso de la Confederación, sino con otras organizaciones que también no habíamos tenido esta oportunidad de coincidir, de saber cuáles eran las problemáticas, ¿no? Yo formo parte, bueno, el Subnotimex, formamos parte de una central sindical y pues hemos tenido un respaldo de todas estas organizaciones y era necesario caminar hacia pues nuevos referentes, ¿no? Porque lo que se está buscando en este contexto tan retador que tenemos, que fue algo que se dijo, ¿no? En el foro, es caminar hacia la unidad de la clase trabajadora, sin importar, ahora sí, ni filias ni fobias, ¿no? Simplemente poniendo al trabajador en el centro, buscando el respeto a los derechos de los trabajadores, buscando mejoras hacia las condiciones de trabajo de toda la clase trabajadora de nuestro país. Y bueno, pues en este punto de coincidencia creo que hay una amplia, hay un amplio acuerdo y bueno, para mí fue a estas nuevas organizaciones, que además son pues organizaciones de mucha trayectoria también, pero que como digo, pues hasta ahora no habíamos logrado coincidir y bueno, pues este fue el espacio para ello. Perfecto. Y bueno, Tomás, en tu caso, ¿cuál fue los elementos que más llamaron tu atención de esta actividad? Gracias, Eduardo. Buena tarde a todos. Buena tarde, Lulú. Buena tarde, Adriana, y a todo el público que nos sintoniza en este momento en este programa de Causa Magisterial. Muchas gracias por la invitación, primero, antes que nada. Mira, yo tengo una visión muy clara de lo que está sucediendo, ¿sí?, en el país, y creo que este tipo de foros es una necesidad vital para poder activar una dinámica no nada más de la discusión, sino de acciones. Aquí los planteamientos fueron en sentido positivo de todos los líderes de las organizaciones, sindicatos, y creo que eso es lo que hay que aprovechar. Estuve hablando ahí cuando me tocó la oportunidad de poder ser entrevistado, les comentaba que qué importancia tienen este tipo de foros y que continúen generando espacios para ir construyendo todo un lenguaje, un nuevo discurso del cual hay una coincidencia de todos. Derechos de los trabajadores, defensa de estos, generar una condición más hacia adelante, más progresista de todo lo que viene a ser el nuevo sindicalismo en México. La mayoría son sindicatos independientes, o sea, son sindicatos nacientes con este siglo. Eso es algo importantísimo. Es un lenguaje nuevo, es una dinámica de trabajo diferente a los sindicatos del siglo pasado. Lo que buscan es no cometer los mismos errores que se cometieron en el siglo pasado, de corporativizar y vender la idea de lo que es el sindicato a todo un escenario en el cual lo que buscan es un poder para generar condiciones a veces individuales, que es a lo que se tiene que ir a combatir. A mí me pareció el discurso sobre todo de Adriana, por las condiciones en las cuales se encuentra en el sindicato de Notimex, que es una lucha constante y permanente. Esto puede durar años. Sí, los que somos abogados sabemos qué tipo de conflictos, sobre todo como lo teníamos antes de la reforma laboral, se puede llevar más de 10 años, pero creo que teniendo la habilidad y teniendo todo un planteamiento jurídico y respondiendo a cada uno de los llamados que puedan tener en la junta, que todavía lo están llevando allí, me imagino, ¿sí? Ahí es muy importante ir planteando toda una estrategia. Ya con la reforma laboral, ahora lo que nos ha permitido, digo, porque yo soy
conciliador laboral también, ¿sí? Ha permitido reducir los tiempos y eso habla de resolver los conflictos, no nada más el problema. Sí, creo que el tema de Notimex, que inició precisamente con este sexenio, es un tema ejemplar. Hay que darle seguimiento. Los demás planteamientos, sobre todo de la doctora María de Lourdes, me parece muy importante porque es una lucha por la equidad. Habíamos comentado sobre lo que viene a ser el movimiento feminista en el mundo, sobre todo en México, que creo que contuvo un poco este movimiento, todo lo de la pandemia que se dio en inicio del año 2020. Pero va encauzado por ahí, van acompañadas ahí, doctora. Es algo muy importante. Entonces, si este foro fue capaz de poder coincidir con todo este tipo de expresiones del nuevo sindicalismo, sobre todo independiente, autónomo, con movimientos de mujeres sindicalistas, sindicatos independientes encabezados por mujeres, estamos hablando de que el movimiento ya tiene resultados muy positivos, porque cambian las condiciones de vida de la mujer, sus roles en la familia ya es otro, su rol en la sociedad es otro, asumen responsabilidades, no nada más ya en lo social, en lo laboral, asumen responsabilidades ya en lo político, ¿sí? Político electoral, o en el gobierno, en el voz de mando, en las diferentes instituciones y empresas. O sea, estamos hablando que la mujer está incrustando ya en la vida productiva, en la dirección y en el ámbito también de las finanzas, ¿sí? En lo académico. Bueno, hay que revisar todo esto porque Perfecto. Es muy amplio. Pero a mí me llamó mucho la atención este foro por la diversidad de personajes. Perfecto, Tomás. Muy rico. Me gustaría hacer una primera parada porque en este momento pues ya tenemos varios elementos que dan cuenta de la importancia del foro, como es esto de estrechar los lazos entre liderazgos sindicales que muchas veces cada uno está en su lucha y difícilmente tienen este tipo de encuentros donde pueden compartir experiencias y donde se encuentran situaciones, bueno, como el caso que nos planteaba Adriana de Notimex, que bosquejan muy bien estas complicaciones a las que se están enfrentando todavía las y los trabajadores de cara a una modernidad que se espera en el ámbito laboral y sindical. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Lulu, con todos estos elementos que quedaron planteados en el foro, ¿cómo plantearías tú este arquetipo de nuevo sindicalismo en México? ¿Qué elementos tendría que tener este nuevo sindicalismo en México? La primera misión del sindicalismo, que es una vocación de servicio. El ser un sindicalista es tener una vocación de servicio. Simplemente lo vemos con el tema de Adriana. Cada vez que ella hace una reunión, una asamblea, ella está exponiendo hasta su vida y la de sus compañeros. Entonces, hay que tener una vocación para poder servir a los compañeros. Segundo lugar, que es ahorita vital, importantísimo, que es lo que yo he observado, es la profesionalización verdadera del sindicalismo. O sea, ya no podemos actuar con las mismas prácticas, los mismos vicios, perdón que lo diga, hasta contubernios o malas prácticas, se pudiera decir, de lo que había o de lo que hay todavía, porque esto no termina, falta mucho tiempo para que esto, vamos a decir, desaparezca. Sí tenemos que retomar el tema de hacer una campaña muy fuerte, Eduardo, con programas como el que tú tienes, con medios de comunicación, de concientización hacia lo que es el nuevo sindicalismo, o sea, nuevo entre comillas, porque nunca se debió de haber perdido, como digo, pero sí lo que he observado en mi caminar es que hay un desconocimiento muy fuerte de lo que está pasando. Al principio, lo que yo noté es que los empresarios, como los sindicalistas tradicionales, pues no se la creían cómo venía la reforma laboral. Menos se creía que iba a haber un nuevo orden laboral, menos se creía en
en la aprobación de un convenio que estaba por ahí pendiente, que es el convenio 98, que fue aprobado en la Organización Internacional del Trabajo, que es precisamente la libre sindicación, la negociación colectiva, la democracia sindical, el voto libre, directo y secreto. O sea, por primera vez en muchos años, los trabajadores tienen que conocer la negociación colectiva plasmada en un contrato colectivo. Y por lo tanto debe de haber muchísima capacitación, muchísimo entendimiento, tanto con la clase trabajadora, por supuesto, como también profesionistas del mismo. Y por supuesto los líderes sindicales tendremos que actualizarnos y llevar a cabo todo el orden laboral. Está siendo muy complicado y menciono tres vertientes aquí que se tienen que trabajar muy fuerte. Uno es la concientización y el conocimiento, información hacia el empresario, hacia la clase trabajadora que hoy, que su voz vale, que nunca se debió de haber perdido el poder de la voz, de levantar la voz y de poner en una urna un voto libre, directo y secreto. Pero por otro lado también, con mucho respeto, yo nunca quiero ofender a nadie, pero también la infraestructura tecnológica con la que cuente la autoridad competente, en este caso la Secretaría del Trabajo, donde existe hoy por hoy una plataforma donde todos los contratos tendrán que ingresar a través de una plataforma en donde, bueno, a veces lastimosamente la plataforma se cae y no hay manera de que podamos nosotros, ahora sí que ingresar. Sí, tenemos que poner todas estas partes, gobierno, empresas, sindicatos, trabajadores, mucho de nuestra parte para poder cumplir con el nuevo orden laboral que hago la aclaración, no depende solamente del gobierno mexicano. Estamos viendo las grandes observaciones que se están haciendo a México en el renglón laboral. Por lo tanto, sí nos tenemos que aplicar y trabajar de manera unida para poder llegar a un buen fin cuando, pues para esta meta de este nuevo sindicalismo, ¿no? Yo es lo que creo. Perfecto. Y en ese sentido, Adriana, por ejemplo, ¿será suficiente este marco regulatorio para poder avanzar una modernidad sindical? Yo creo que contribuye, sin embargo, también tiene sus aristas. Desde mi punto de vista, esta reforma laboral como está hoy tiene claroscuros. De hecho, fue algo que comenté justo en el foro. ¿Por qué? Porque si bien a nosotros, y pongo el ejemplo del Subnotimex, que es parte, nosotros, a ver, nada más para poner contexto, la reforma entró en vigor en marzo de 2019, nosotros estallamos huelga en febrero del 2020, apenas 11 meses después de entrada en vigor. Pero en el Inter, antes de estallar la huelga, la propia reforma nos permitió rescatar nuestro sindicato. ¿Y a qué me refiero? En el sindicato Subnotimex tuvimos un secretario general que estuvo al frente 17 años y había muchas irregularidades, ¿no? En el manejo sindical había, y de hecho nosotros hemos denunciado acoso sindical desde el comité, desde el propio secretario, y había una suerte de descontento desde la base trabajadora hacia la representación sindical. Y cuando llegó la empresa, simplemente huyó, el comité ejecutivo se fue, se llevaron todo el dinero de los trabajadores y literalmente nos dijeron, no vamos a hacer nada por ustedes. Ese secretario dijo, no vamos a defenderlos, háganle como puedan. Entonces, ya entrada en vigor la reforma laboral nos permitió rescatar el sindicato y con este rescate me refiero a regresar el sindicato a las y los trabajadores.
A partir de ese momento volvimos a hacer asambleas. Hoy todas las decisiones, y de hecho pues la huelga fue una decisión de asamblea, y todas las decisiones que hemos tomado ahora pasan por la asamblea. Eso nos permitió, y de nuevo insisto, y creo que es algo que hemos venido viendo en otras empresas como en General Motors Silao, que finalmente después de tanto tiempo se le arrebata un contrato, ¿no? A la CTM, y ahora ya es del sindicato independiente. En fin, estas son las bondades, cuando realmente le permites rescatar al... o que los trabajadores vuelvan a tomar control sobre su representación, sobre su sindicato. También, y como lo comenté, nosotros una vez estallada la huelga se nos pide el recuento, y el recuento fue con esta cuestión de voto libre, directo, secreto ante muchísimas autoridades, las autoridades laborales, de derechos humanos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, observadores, ¿no? En fin, esto validó mucho el proceso de votación del recuento de la huelga, que al final nos llevó a que la huelga se declarara, legalmente existente. Son como de estas cuestiones que yo le veo sus bondades, y la legitimación de contratos va en el mismo sentido. Claramente sabemos que la gran mayoría de contratos colectivos son de protección, son patronales, ¿no? Y que va en ese sentido. Sin embargo, sí creo que hay huecos o hay cuestiones que te llevan al otro lado. En el caso, de nuevo, de nosotros en la agencia, nosotros no teníamos 2 sindicatos y somos una empresa muy pequeña de apenas 327 trabajadores. Un sindicato funcionó toda la vida, y ahora la ley permitió crear un nuevo sindicato con 20 trabajadores, pero todos esos trabajadores fueron amenazados de afiliarse o iban a perder el empleo. Claramente era un sindicato patronal que hoy sigue trabajando, que además defendía el argumento de la empresa de que realmente los trabajadores ganábamos mucho y que teníamos que reducir son legítimos, democráticos, que tienen la fuerza, que es lo que nosotros estamos viendo. Si bien se da herramientas para poder quitar a estos sindicatos tradicionalmente patronales, ¿no? Los famosos sindicatos charros, y por eso se les da facultades a los trabajadores para ir en contra de este sistema, por decirlo así, pues eso mismo también es aprovechado por la misma patronal para dinamitar a los que realmente son legítimos e ir creando una división entre los trabajadores, y no permitir la unidad y no permitir la colectividad, hablando en términos laborales. Entonces es una cuestión muy sutil, pero que ahí están los claroscuros. Dependiendo de qué lado te puede ser funcional o te puede afectar, dependiendo, y yo lo veo con otros sindicatos también, ¿no? Con otras empresas en donde los sindicatos realmente son legítimos, realmente tienen el respaldo de la empresa, pero se crean estos sindicatos chiquitos, con apenas 20 trabajadores o un poco más, y entonces empieza esta falta de unión, que lo que necesitamos hoy, y ahí coincido con algo que mencionaba Lulú, necesitamos mucha conciencia hacia la clase trabajadora. Claramente el patrón, pero pues el patrón sabemos que siempre va a ver por sus intereses, ¿no? Pero sí necesitamos concientizar mucho al trabajador sobre la unidad y sobre la negociación colectiva, la importancia que tiene y de los beneficios que nos puede traer, y cómo el separarnos o fraccionarnos en muchos sindicatos, ¿no? Yo sé de empresas que tienen hasta 20 sindicatos chiquitos, o sea, ¿y cuándo vas a poder lograr una unidad o realmente una negociación significativa, ¿no? Si no te puedes ni siquiera poner de acuerdo para poder caminar en conjunto. Entonces creo que esos son los vaivenes de la reforma laboral
abonan mucho, sí, para tener un sindicalismo legítimo, democrático, ¿no? Independiente, que realmente defienda a los trabajadores, pero también está que eso mismo puede ser y está siendo mal usado por algunos patrones, incluyendo patrones del Estado. Perfecto, Adriana. Ahora, Tomás, sobre esto que nos está comentando Adriana, que es muy cierto, o sea, aquí hemos tenido opiniones encontradas de algunos liderazgos que están diciendo que realmente la reforma laboral, pues lo que viene a generar son condiciones para que haya este divisionismo que al final de cuentas es, llamémoslo así, aprovechado por la patronal para tener mayor control sobre los sindicatos. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto y te hago un segundo planteamiento. ¿Qué hacer en un escenario donde tenemos, digamos, una reforma laboral de avanzada, aunque con sus detalles, pero con mecanismos al interior de los sindicatos viejos y ya muy viciados? Es decir, se siguen llevando a cabo estas estrategias de los líderes charros, imponiendo incluso a sus alfiles o a sus delfines, eludiendo estos aspectos de la norma laboral. Mira, yo creo que es algo muy importante porque es parte de la misma cultura o subcultura que padecemos. Sí, mientras que el trabajador no se le quite ese miedo de poderse expresar abiertamente de acuerdo a sus derechos, pues lo seguirán intimidando, ¿no? Sí, es un punto central y Lulú y aquí Adriana ya lo han vivido, yo creo, con todos sus compañeros. El problema mucho de los trabajadores es que no han sido educados para ser activos, ¿sí? Son receptores de instrucciones. Cuando logremos que cada activo en cualquier institución de interés público, como lo es el sindicato, una institución social, ¿sí? Mientras que no se logre esa participación activa y dinámica de acuerdo a sus derechos, se va a seguir dando todo esto porque permite que la parte patronal intervenga, inclusive directa o indirectamente, en los procesos de elección de los nuevos secretarios generales, de los nuevos líderes. ¿Qué hacer ante esto? Mira, nosotros creemos que lo más importante que se está dando es que se está abriendo para que sea el voto directo, universal y secreto. Es un gran avance, pero se requiere también formación, educación en la gente y un punto central que establecía el poeta Octavio Paz, que dijo que el peor enemigo del ser humano es el miedo. O sea, hay que ayudar al trabajador a que brinque esa frontera que le han establecido y que el miedo no lo haga presa, ¿sí? De condiciones tal vez en la cual está pensando que si hace eso después lo pueden correr o algo le puede suceder a él o a su familia, que se da mucho en el sindicalismo de aquellos sindicatos muy fuertes. Yo creo que sí ha habido un gran avance. Los empresarios conscientes de los derechos de los trabajadores creo que no intervienen. Yo he conocido algunos casos en el Centro de Conciliación Laboral en la cual el empresario es muy consciente, trata de dar lo mejor para el trabajador porque sabe que entre más apoya al trabajador en capacitación, en servicios de salud, en darle una condición del mismo trabajador que psicológicamente le motive a ser más productivo, al final el que va a ganar es la empresa, ¿sí? Pero hay también patrones que lo que quieren es explotar, sacar el máximo de utilidad en el trabajo, del mismo empleado. También hay muchos puntos ahí en los cuales, en lo personal, si me permiten, hago un comentario de medio minuto. Creo que el mismo concepto de la palabra trabajo, porque lo contempla la ley, por eso lo tomamos. Pero desde mi punto de vista, el término trabajo es un
es un término en su connotación histórica que habla de esclavismo, porque precisamente cuando llegaba el conquistador al paso de la historia que hemos revisado, somete al pueblo conquistado, lo hace trabajar y le tiene que rendir tributo al conquistador. Y eso ha venido con el paso de la historia a tal grado que hoy se ha mantenido esa palabra trabajo. Y para mí la palabra trabajo está más ligada al sometimiento, a hacer el trabajo forzado. Soy partidario de que el trabajador o el empleado, yo le cambiaría más por personas productivas, en concepto general empleado, empleador, en lugar de que sea trabajador, patrón. La palabra patrón es una palabra muy fuerte, que al escucharla es como que lo que busca es que la gente se someta a él. ¿Sí? Debe ser un lenguaje más suave. No se trata de completamente eliminarlo, pero vamos a suavizarlo. La ley contempla que debe haber armonía, ¿sí?, entre los medios de trabajo, los medios productivos, ¿sí?, y el trabajador. O sea, crear un ambiente de coexistencia, de equidad, en la cual el trabajador esté haciendo justa para que le encuentre placer y satisfacción y sea más productivo. Creo que son aspectos muy importantes que deben estar en el escenario e ir y discutir completamente el término que se utiliza en el lenguaje. Si logramos impulsar ahí, que no basta con eso, no basta con cambiar el lenguaje. Aquí tenemos que cambiar la mentalidad del trabajador para que realmente sea un activo social y luche por sus derechos, y los liderazgos que lo hagan a la vez representando los derechos de los trabajadores, sus intereses de los trabajadores, no el interés personal nada más. El otro es que cambie la estructura mental también del empleador. Vamos a utilizar el término desde un punto de vista adecuado, del empleador, el que realmente tiene y debe de tener una visión más humanista hacia el trabajador. No se trata de explotarlo para obtener mayor utilidad, porque también el ser humano sufre un desgaste en su vida personal cuando trabaja a presión, en crisis. Una persona en crisis no produce, igual que una persona en plena libertad y desarrollo de sus virtudes y cualidades. Yo ahí sí recalcaría muy bien eso, tu pregunta concretamente. Creo que tienen que cambiar las cosas. Las cosas tienen que cambiar no nada más en la ley. Existen varias leyes. Por ejemplo, hablando sobre lo de las mujeres, me permiten citar algo rápidamente, que es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, tú hacías un comentario, o más bien una pregunta hace un momento, Adriana, sobre si bastaba con la reforma laboral. La reforma laboral va acompañado también, y tiene que ir acompañado, con leyes secundarias que le den esa viabilidad para que la mujer y los trabajadores en general tengan una vida, una forma de desarrollo, y algo muy importante, su ámbito de trabajo, tengan una condición humana en el trato. Ahí encauzaría mucho. Yo creo que no basta con las reformas. Toda reforma tiene que ir acompañada con políticas públicas que impacten en favor no nada más de la sociedad, sino también de quienes ejercen esa función dentro de la administración pública en sus 3 niveles de gobierno. Perfecto, Tomás. Voy a permitirme la interrupción para comentarles algunas expresiones que han tenido nuestra audiencia con respecto a lo que han estado comentando. Y nos dice José Luis Coronado, dice abrazo fraterno desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Javier Zamudio nos dice, el trabajo es toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas, en torno a lo que está comentando el doctor Tomás. Dicen saludos desde Celaya. Felicidades, doctora María de Lourdes Valdés, por un sindicalismo con más equidad
y que todas esas mujeres obreras estén representadas por mujeres. Muy acertadas los comentarios, nos dice Marisol Nan, Sonia Edith Portugal, saludos cordiales de Veracruz. José López de la Cuesta nos dice, de acuerdo con don Tomás. Rosalía, saludos desde Chiapas y felicitaciones a todos los panelistas. Leimar Rojo nos dice, esto es muy importante también con respecto a lo que comenta la licenciada Adriana. Se tiene que dejar al lado el divisionismo que todo el tiempo existe. No olvidemos no nos olvidemos de los charros y de lo que son. Bueno, muchos comentarios en torno a lo que se está planteando acá, que nos está haciendo la audiencia. Y a mí me gustaría, antes de ir al sondeo, la siguiente pregunta. Estamos en un momento donde la administración actual, bueno, se ha autodenominado como la cuarta transformación histórica en nuestro país. La pregunta que yo les dejo sobre la mesa es, ¿será suficiente el modelo que ellos están implementando? ¿Será suficiente la visión, en este caso, del presidente de la República, de transformar de fondo a los sindicatos? ¿O qué elementos se estarían requiriendo para que esa transformación, al menos en el ambiente sindical, se lleve a cabo? Vamos a ir con el sondeo que tenemos preparado. Regresamos en un minuto para comentar esto que les planteo. Adelante, por favor. Ángel López Farías, presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Sin duda se trata de un muy buen ejercicio, el que, vamos a decirlo así, uno de los brazos de mayor respuesta en la defensa de los derechos laborales se logre juntar, se logren sentar, logren platicar, porque si algo falta en este país, y no solamente en el ámbito de las malas noticias, es precisamente un sentimiento de cuerpo, de trabajo en conjunto, de la búsqueda de metas en conjunto. Si se le debe algo a la clase trabajadora es precisamente un proyecto. Carlos Alberto Hernández Nieto, presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE. Bueno, la importancia principal es podernos unir, podernos complementar entre todos los sindicatos que participamos en el foro y pues de ahí sacar un posicionamiento que realmente pues le llegue a las autoridades, al presidente, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y bueno, podamos tener una voz que nos permita realmente alcanzar nuestros objetivos, poder hacer una alianza entre sindicatos y poder legítimamente tomar una causa en común para poderla impulsar entre todos. Soy maestra, soy Blanca Estela Mesa Torres, vengo de Baja California Sur a este trascendental evento en el que nos sentimos muy contentas de ser invitadas. La mujer tiene un papel fundamental en esto, trascendental en la vida de la historia sindical inclusive. Precisamente este evento que hoy estamos teniendo, que es histórico, es la pauta para abrir el abanico y que las mujeres del magisterio lo entiendan, lo concienticen y digan, ok, aquí estamos y vamos por la lucha y vamos por la búsqueda de democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de darle la vida que necesita, el brillo que ha perdido y la presencia que necesita para este siglo XXI que estamos viviendo. El nuevo sindicato que queremos, aquí lo vamos a discutir y ojalá lo estén viendo a través de Causa Magisterial y que muchas puedan estar presentes aquí porque la unidad hace la fuerza, mujeres. Pues regresamos contigo, Lulú, para comentar esto que planteaba del modelo de la cuarta transformación y si será suficiente y si no, pues qué es lo que requiere para complementarse. Sí, bueno, es muy sencilla la respuesta, redundando un poquito en el tema que yo comentaba. Este es trabajo de muchos, Eduardo, es trabajo de la sociedad entera. Yo quisiera, definitivamente el gobierno no puede solo, lógicamente somos un país muy importante social, histórica, económicamente, en donde toda la sociedad debe de participar. Yo quisiera recalcar dos cosas para que de veras haya una
transformación importante. Por decirte, es vital la participación de la mujer en la vida sindical de México. Inclusive es un tema que la vicepresidenta de Estados Unidos mencionó, que era importantísimo. Yo quiero comentar, por decir, de 2,000, casi 900 sindicatos que tienen secretarios generales, solamente hay 275 secretarias generales. Y creo que las 493 federaciones encabezadas por secretarios generales, donde solamente hay 39 encabezadas por mujeres. Y por supuesto hay 46 centrales obreras o confederaciones, y solamente hay una sola central obrera como confederación. Esto no es, lo mencionaba yo, la mujer participa con el 50% casi de la vida productiva del país, generamos casi un 62% y simplemente no hay una participación activa en la vida sindical de México, en la vida sindical de las empresas. Las mujeres tenemos que ahora sí conocer más sobre los cambios que ha habido. Como vuelvo a repetir, ya hoy obligadamente tenemos participación. Mucho es el tema que dice el doctor o que dice Adriana del miedo. La mujer tiene miedo a participar en la vida sindical, pero creo que la participación de la mujer en este caso, ¿por qué? Porque hay mucho más empatía con una, vamos a suponer, hay una empresa con 10,000 trabajadores en donde no hay una sola delegada sindical. Hay comisiones mixtas por ley donde no hay una sola participante en las comisiones mixtas que la ley y por contrato colectivo están plasmadas. No es coherente lo que la mujer está generando, lo que la mujer está participando con la representación que tenemos. La mujer tiene que participar más activamente en las tomas de decisiones, en los comités sindicales. Tiene que, vamos a decir, pues ahora sí que aventarnos al ruedo, porque estamos casi a la par de lo que genera de lo que generan hoy los caballeros. Y por otro lado, para mí, importantísimo es la participación de la juventud. Tú entras con un empresario o entras a veces con trabajadores, pues ya más o menos de mi edad o un poquito más o menos de nuestra medida, de nuestra edad, vamos a decir, y nos tienen realmente pánico. En cambio, el joven no tiene esos paradigmas que lastimosamente se han creado hoy todavía están totalmente marcados en la sociedad laboral, en la sociedad, en lo que debemos aprovechar de enseñar, capacitar y educar, crear una nueva cultura sindical a estos jóvenes para que entren a este nuevo orden laboral. Esta es mi opinión, para que realmente se requiera una verdadera transformación. No basta solamente lo que el gobierno está tratando de implementar. Esa es mi opinión, ¿verdad? Perfecto. Y en ese caso, Adriana, y de acuerdo a lo que está comentando Lulu, pues es muy interesante saber y conocer de viva voz la experiencia de una mujer como tú, que bueno, ha tenido que atravesar toda esta serie de vericuetos, todas estas batallas y estas largas luchas que nos describiste en tu participación en el foro, que la verdad no cualquier persona tiene las tablas como para enfrentarse a una administración entera, y bueno, sobre todo en la calidad también de periodista, porque este es un segundo elemento de vulnerabilidad. Ahí la pregunta que yo te haría, Adriana, es ¿cómo le has hecho tú desde esta perspectiva de mujer, de periodista, llevar a cabo y mantener una huelga que ya va para 29 meses este próximo 8 de agosto? Híjole, la verdad es que no tengo una respuesta específica a ello. Yo debo decir que cuando yo tomé este cargo, honestamente yo no sabía a qué me iba a enfrentar. Solo teníamos claro
algo al momento de que todo esto pasó, y era que estábamos sufriendo una injusticia laboral, que estábamos siendo acosados, que estábamos sufriendo una violencia dentro de la fuente de trabajo, y esto era algo que no, o sea, esto fue lo que realmente nos movió, más allá de decir, me dejaron de pagar mi prestación o me violaron el contrato colectivo, lo están incumpliendo, fue más el maltrato y esta cuestión de cómo se venían dando las cosas, un abuso de poder, que para mí simplemente fue decir, esto no lo podemos permitir, esto no es justo, porque estoy hablando de que habemos trabajadores, yo a ese momento tenía 17 años en la agencia y tengo compañeros con 40 años de antigüedad en la agencia, que realmente nos poníamos la camiseta de la agencia y cuando llegaron estas personas, que además nos ha costado mucho trabajo construir esta agencia, porque cada vez que cambiaba de administración, cada 6 meses, era volver a levantarla, ¿no? La sentíamos y la seguimos sintiendo nuestra. Entonces de repente era como de, ¿por qué no se está pasando esto en nuestra casa? Porque era nuestra segunda casa para muchos. Y simplemente sabíamos que era algo que no estaba correcto y que necesitábamos luchar por eso. Y yo conocí un mundo y creo que parte del problema que hemos tocado aquí lo reflejamos nosotros. La gran mayoría de los trabajadores que estamos en huelga no teníamos una vida sindical activa a pesar de que éramos trabajadores sindicalizados. Tuvimos que enfrentar el toro por los cuernos, como se dice, sin saber a qué nos enfrentábamos. Y esa situación para mí fue muy retadora porque yo no sabía nada de temas laborales. Yo me tuve que meter así, aventar un clavado para saber todo. Desde la diferencia, así se los digo en ese nivel de ignorancia, yo como trabajadora, periodista, que mi especialidad era finanzas, nada que ver con el laboral, yo no sabía la diferencia entre el contrato colectivo y los estatutos del sindicato, porque nunca nos daban esa capacitación, nunca, y a nosotros como trabajadores no nos interesaba, era la realidad. Pero cuando enfrentamos esto, nos tuvimos que meter de lleno y solo con la conciencia de que no podíamos permitir un maltrato hacia los trabajadores y que en ese momento fuimos conscientes de que teníamos que defender nuestros derechos, que defender no solo lo laboral, sino como trabajadores nuestros derechos humanos. Y de ahí pues se vino toda una campaña súper fuerte, ¿no? Porque lo primero fue enfrentar difamación, una campaña de criminalización, una campaña de violencia de género hacia mi persona como secretaria general, ¿no? O sea, yo en un momento fui la amante de todos los líderes sindicales de este país y todos sigo siendo la protegida de no sé cuántas personas, ¿no? Y con una cuestión de obscenidades muy fuerte. Hace una semana tuvimos una reunión del Observatorio de la Reforma Laboral, hackearon el evento, ¿no? Fue la parte virtual, la hackearon, y con un tema de obscenidades también muy grotescas, todo con una cuestión sexual, ¿no? Atacando a mis compañeras que estaban ahí, agresivo. Lo que nos ha sacado adelante y lo que nos ha llevado a esta cuestión es tener muy claro que estamos peleando por una causa justa. Entendimos, y algo súper importante que yo resalto mucho, es que hablamos, y algo de lo que mencionaba Tomás, de esta cuestión de cambiar el lenguaje, ¿no? De por qué somos trabajadores. Yo recuerdo mucho esta cuestión de la lucha obrera y de la clase obrera. Nosotros como periodistas no nos asumíamos ni siquiera como trabajadores porque no es un lenguaje que te haga participar, sentirte incluyente con otros. Entonces, una de las grandes lecciones que para nosotros fue esta huelga fue asumirnos como trabajadores a los periodistas. Los compañeros administrativos como que incluso tenían una parte más enfocada a eso, pero a nosotros no. Entonces hemos venido descubriendo, ha sido un tema de mucho aprendizaje y que no ha sido exclusivo para mí. O sea,
viene en conjunto con todas las mujeres que estamos en ese conflicto, con todos los compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenerlo? No perdiendo esta conciencia y esta claridad de por qué empezamos esta huelga, qué es lo que estamos defendiendo, y ha sido en este caso muy importante la solidaridad de las organizaciones. Les recuerdo que nosotros empezamos la huelga con 0 pesos porque se habían llevado todo el dinero de las cuotas. Estábamos huelga con lo que traemos en la bolsa. Y pues ha sido gracias al apoyo de las organizaciones que nos han apoyado económicamente para mantener los campamentos, y en la manera de forma individual, pues con el apoyo de nuestras familias, literalmente nos mantienen papás, mamás, hijos, los esposos, ¿no? En cada uno de los casos es distinto, pero ha sido esta cuestión. Y bueno, pues retomando este tema de la solidaridad y del apoyo, muchos años, y que hoy, simplemente porque su negocio ya no les es redituable en estas condiciones, quieren eliminar estas prestaciones. Y hay gente, yo he escuchado a jóvenes que dicen, bueno, a mí no me interesa, y eso es algo que no podemos permitir, que necesitamos ser muy conscientes de todos los trabajadores, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, de la importancia de defender derechos laborales que se han conseguido a lo largo de muchas décadas, a lo largo, o sea, son luchas que vinieron desde nuestros abuelos, ¿no? Y que nosotros nos hemos visto beneficiados, y que hoy nos toca a nosotros seguir defendiendo eso hacia las futuras generaciones. Por eso es tan importante este conflicto, y creo que va a sentar un precedente muy importante, porque además es uno de los sindicatos más importantes, que también tiene que ver con mucho de esta cuarta transformación y de los temas políticos que estamos viendo. Estamos hablando de que es la empresa que sentó la base de la fortuna del hombre más rico de México, que es el señor Carlos Slim, que además tiene una fortuna increíble de millones de pesos diarios, y que ahora dice que no le alcanza para pagarle a los trabajadores. O sea, es una incongruencia, pero además mayor incongruencia cuando hace unas semanas escuchamos al propio presidente López Obrador decir que el señor Carlos Slim es muy austero y que es casi nuestro mejor amigo, ¿no? Y que ha sido un empresario responsable, cuando no está sucediendo con sus trabajadores. Entonces, ¿dónde está esta congruencia? Y eso es de lo que tenemos que ser conscientes a todas las y los trabajadores, aun cuando no estés trabajando en una empresa. Porque luego dicen, y la gente en la calle se enoja cuando hacemos una movilización, cuando cerramos calles, cuando estamos defendiendo. Y mi punto es, si tú eres una persona que todos los días, si tú eres una persona que todos los días sale a trabajar, sale a buscar el sustento, eres un trabajador y tienes que aliarte con la clase trabajadora, no importa si trabajas en una oficina o tienes un taxi o te vas a un negocio propio. ¿Por qué? Porque siempre que le va mejor a un trabajador, eso se va a repercutir en una cadena hacia el resto. Entonces, esto lo tenemos que hacer consciente y generar una unidad no solo entre las empresas, entre los trabajadores de una empresa, sino entre toda la gente que sale a trabajar todos los días en este país. Perfecto, Adriana. Pues, Tomás, me gustaría ir apuntando ya la recta final del programa en esta charla, y a mí me gustaría preguntar, de acuerdo a todo lo que se ha planteado acá, que al final es producto de este primer ejercicio del Foro Nacional Sindical, tú desde tu óptica, ¿cuál sería la ruta que le plantearías a este espacio denominado el Foro Nacional Sindical? O sea, ¿debe de ser un evento permanente? ¿Debe de ser un evento de una sola vez? ¿Cómo lo plantearías tú desde tu óptica? Mira, como ya lo hemos comentado, Eduardo, es un diálogo continuo, es un diálogo permanente que se tiene que ir dando, porque tenemos que ir construyendo no nada más un discurso, tenemos que ir construyendo una literatura, ¿sí? Tenemos que ir construyendo toda una narrativa de lo nuevo que se está dando. Si son paradigmas, un paradigma es algo nuevo. Entonces hay que sentar las bases, dejarlo por escrito todo. Nosotros somos transitorios en esto. Hay que dejar a las nuevas generaciones lo que estamos haciendo.
Por eso yo creo que tiene que continuar este tipo de foros, casi en una condición de permanencia mensual o bimestral o trimestral, en la cual se generen condiciones de comisiones que se encarguen de cada tema. ¿Sí? Esto va a ayudar mucho porque le podemos ir dando seguimiento a cada propuesta que se dé de parte de los participantes y le podemos dar método. Hay que ir hablando sobre lo que hemos ya planteado aquí, ¿sí? Lo que se planteó en el mismo foro. O sea, tiene que haber también una comisión de evaluación y seguimiento para ver que esto no se quede en discurso. Tenemos que llevarlo a la acción. Y la acción primero es, a ver, ya nos hicieron ver aquí que el tema más fuerte que vulnera al trabajador es que lo intimidan. Ok, vamos a trabajar sobre ese tema y ayudar psicológicamente al trabajador, motivacionalmente. Hay que capacitarlo, hay que informarle, porque un sujeto que participa socialmente lo primero que debe tener es formación e información. Sin eso no va a poder participar abiertamente y con libertad. Sí, son puntos centrales que se tienen que ver ahí para darle seguimiento y evaluar el avance que se pueda tener en cada planteamiento que se dio en el foro. Si no, se van a perder estas. Se van a perder. Cada quien está enfocado a su tema personal, pero debe de tener especialistas ahí que si no puede estar la secretaria general o el secretario general del sindicato, ¿sí? Puede estar un representante con la formación, o sea, con el perfil adecuado para que le den seguimiento a cada uno de los temas. Muy bien. Creo que eso es algo que lo iremos platicando posteriormente con Ricardo Aguilar y en todos los espacios donde me inviten le daremos también todo un seguimiento porque es muy importante no nada más decirlo una vez y ahí se los dejo para que lo hagan. No, toda actividad que no se le da seguimiento, que no se evalúa, se pierde. Así de sencillo. Perfecto, Tomás. Porque no muestra el interés. ¿Sí? Muy amable. Ya el tiempo se nos está agotando, pero así de manera muy breve y antes de pasar ya al tema final que es la recomendación de su libro, Adriana, ¿tú qué sugerirías así de manera muy concreta en esta ruta que está planteando Tomás de un seguimiento, de una actividad permanente de estas reflexiones sindicales? Bueno, definitivamente hay que trabajar en ello. ¿Qué recomendaría? Pues que justo pasáramos a la acción, o sea, que no solo quedara en intenciones de hacer estos foros o estas reuniones, sino que realmente se lleven a cabo, es decir, plantear una agenda calendarizada de reuniones en donde se planteen las problemáticas a enfrentar, ¿no? Que estamos viviendo y en consecuencia tomar un plan de acción. Eso es la única manera en la que vamos a poder avanzar realmente es en cualquier frente, ¿no? Y bueno, pues que no se queden buenas intenciones, eso sería básicamente. Perfecto. Y en tu caso, Lulú, ¿qué plantearías? Está cerrado tu micrófono. No. Yo te contesto de una manera muy breve y se lo dejo al auditorio. Hay el 1 de mayo del 2023 tiene que estar legitimados 530,000 contratos colectivos, legitimados con el nuevo orden laboral. Hasta la fecha y el día de hoy consultados hay únicamente 4,470 contratos legitimados. Yo quiero pensar qué va a pasar el 1 de mayo, cuando muchos sindicatos vean que sus contratos colectivos ya no están vigentes. Por lo tanto, siguiendo el mismo tenor de aquí del doctor Tomás y Adriana, pues es simplemente ponernos metas muy urgentes a mediano y corto plazo. Por decir, a mi entender, ¿qué va a pasar el 1 de mayo?
cómo tenemos que actuar, qué acciones urgentes tenemos que tomar para que el 2 de mayo no amanezcamos con un México conflictuado. Porque yo, perdón que les diga, y conociendo un poquito, muy poquito el ambiente sindical, no creo, Eduardo, que los líderes sindicales vayan a dejar, nomás porque el gobierno está diciendo que pierden vigencia los contratos colectivos. Por lo tanto, los temas a tratar deben de priorizarse en estos foros de una manera muy formal, pero no solamente entre organizaciones sindicales, sino también instituciones de gobierno. No podemos, como yo le dije en una ocasión en una conferencia que me invitaron los diputados, en este caso eran las diputadas de Morena, en donde precisamente estaban diciendo que tenían la mayoría en el Congreso, por primera vez las mujeres. Yo lo que les contesté, le dije, ok, entonces ya sabemos, cuando levanten la mano, ustedes van a ser las culpables de una mala decisión. Las mujeres, ¿por qué están levantando la mano cuando saben que son temas que no son fáciles de resolver? Así como fue aprobada la ley del outsourcing, no digo que está mal, simplemente se deben de tomar en cuenta las realidades. El tema, como es el sindicalismo, lo repito, es de usos y costumbres. Hoy por hoy, en reuniones también de otros líderes sindicales muy importantes, que he estado inclusive en el Congreso del Trabajo, están solicitando la capacitación, están solicitando que no pueden acceder a las plataformas. ¿Qué va a pasar con esos líderes que tienen las automotrices, las refresqueras? ¿Ustedes creen que el 2 de mayo van a amanecer con los brazos cruzados? No, Eduardo, no es así. Entonces sí tiene que haber mesas poniéndonos metas a muy, pero muy corto plazo, porque está de por medio la estabilidad social del país, y no solamente del país. ¿Qué está pasando con las inversiones extranjeras? ¿Qué está pasando con los socios comerciales? Nos están haciendo observaciones muy puntuales de lo que va a pasar y de lo que está fallando, pues el compromiso que se hizo a la ratificación. Yo verdaderamente estoy muy preocupada y se los pongo en la mesa que sí tenemos que, como dice Adriana, que pasar a la acción con metas a muy corto plazo, como es esto que pareciera muy lejano, el 1 de mayo del 23, pero no compañero, no auditorio. Esto ya está a la vuelta de la esquina y toda la sociedad se debe de concientizar de lo que está pasando en México. Por eso programas como los tuyos son muy importantes para dar a conocer todo esto que puede suceder. Perfecto, Lulú. Pues bueno, vamos ya, nada más tengo 30 segundos por cada uno de ustedes para que nos recomienden su libro. Estimado Tomás, si nos puedes recomendar qué libro tienes para el auditorio. Bueno, mira, me han comentado de qué libro es el que recomendaría yo. Yo recomendaría El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Yo creo que la causa por qué recomiendo ese libro lo conocemos ya de antemano. Es un libro con una riqueza enorme en palabras. Es el libro que tiene más palabras de todas, de todas. Mucho más rico. Es una metáfora todo el libro sobre la vida. Sí, es uno de los libros para mí más ricos. Perfecto. Más ricos en imágenes, poéticamente hablando, cómo nos refleja la realidad sobre las condiciones de vida, nos da clases de política, nos da clases de ética, nos da clases de comportamiento del ser humano, ¿sí? En base a una moral, ¿sí? En la locura de Miguel de Cervantes. Muchas gracias, Tomás. Y en tu caso, estimada Adriana, ¿cuál sería el libro que nos recomendarías a la audiencia? Híjole, la verdad es que tengo muchos, pero bueno, ahorita de bote pronto y aquí viendo los libros que tengo arriba, les recomendaría un libro de Ernesto Sabato que se llama La Resistencia, que no es precisamente un libro de lucha social y cosas así, no, tiene que ver más un poco con cuestiones de cómo vamos enfrentando la vida, pero
de cómo va cambiando la sociedad, ¿no? Un tema de valores y cuestiones de estas que creo que nos lleva mucho a temas de concientización social. Por eso me gusta, pero bueno, ojalá en otra oportunidad tengamos momento para platicar de más libros. Perfecto, pues ahí está la recomendación. Y finalmente, Lulú, ¿cuál sería el libro que nos recomendarías? Bueno, por supuesto, nada que ver con el tema que los libros que están recomendando, pero yo precisamente, derivado de mi preocupación por la inclusión de la mujer en la vida sindical de México, de mi autoría, hice este libro que se llama La mujer, la nueva cara del sindicalismo en México. Aquí en este libro podrán encontrar todo lo fundamental, toda la información más actualizada de lo que hoy estamos platicando aquí, con la idea de concientizar, invitar y convocar a nuestro género a que se una con nosotros a trabajar en la vida sindical de México. Se llama Mujer, la nueva cara del sindicalismo en México. Gracias, muy amable. Lulú, nosotros tenemos una audiencia muy amplia de mujeres para las que quieran consultar el documento, evidentemente también para los hombres, claro está. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Nosotros se los enviamos, nomás que nos llamen o nos manden un correíto y yo con mucho gusto se los hago llegar. De hecho, perfecto, es un obsequio de parte de nuestra central obrera. Perfecto. Entonces, para los que quieran consultar tu libro, pues pueden mandarnos un mensaje y nosotros nos comunicamos con la autora Lulú. Es correcto. Por si quieren este ahí viene, y bueno, pues, perdón, ahí vienen datos duros de lo que estoy hablando y viene un poquito también de la historia de esas abejas que participación de manera bastante complicada. Ok, tenemos aquí unos se puede, ahí está. Bueno, perdona la interrupción, estimada Lulú. Bueno, nada más para agradecerles a Adriana, Lulú, Tomás, que nos hayan tenido la atención de participar en Causa Magisterial. Sin duda, sus comentarios enriquecen mucho este debate sobre el sindicalismo del futuro, el sindicalismo que estamos buscando construir. Y bueno, yo les invito a toda la audiencia que amablemente nos dejó pues infinidad de comentarios, a que nos sigan la próxima semana porque vamos a continuar justamente con el tema del papel de la mujer en el sindicalismo y vamos a tocar otros temas que tienen que ver justamente con estos planteamientos que está exponiendo Lulú sobre si la reforma laboral será suficiente, si cumplirá sus términos. Vamos a tener en nuestra próxima charla a la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. Ella es presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y bueno, va a estar comentando con nosotros, vamos a tener esta interesante charla con ella y bueno, las invitamos y les invitamos a que nos sigan el próximo jueves en punto de las 7 de la noche y a que vean nuestras transmisiones grabadas y que las compartan en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Pues me dio mucho gusto saludarlos, me despido de ustedes y les recuerdo, hagan Causa Magisterial. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Para transformar a México hay que transformar urgentemente la vida de los sindicatos, afirmaron más de 40 organizaciones sindicales que se dieron cita en el primer Foro Nacional Sindical y Ciudadano. La bienvenida estuvo a cargo de Eduardo Sadot, quien destacó la importancia de este inédito encuentro de reflexiones y propuestas, realizado con el impulso de organizaciones sindicales, instituciones académicas y colegios de profesionales. Primera organización nacional incluyente, deliberativa, de discusión y participación, pero sobre todo de libertad, que se nutre de la suma del pensamiento y decisiones de diversas organizaciones sindicales, colegios de profesionales y organizaciones ciudadanas que integran este primer foro nacional de muchos más que llevaremos a cabo. A nombre de unos 1000 asistentes de distintas partes del país, Ricardo Aguilar Gordillo, coordinador del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, leyó el pronunciamiento principal en el que se llamó a reflexionar juntos
sociedad, gobierno, organizaciones y clase trabajadora sobre el sindicalismo del futuro que queremos. Hoy es un gran día, compañeras y compañeros. Un día como pocos, uno de esos que pasarán a la historia como el comienzo de algo importante. Es un honor estar reunidos como amigos y más que como amigos, aliados de lucha, líderes de diversas organizaciones sindicales, de instituciones académicas, de suma importancia, en conjunto con valiosos miembros de la sociedad civil organizada. Al hacer uso de la palabra, Ivonne Cisneros Luján, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, reconoció que no basta que hoy esté puesta en la ley la libertad de asociación, la obligación de transparentar los recursos de los sindicatos. No basta que hoy esté puesta en la ley esta libertad sindical, esta libertad de asociación, esta obligación para los sindicatos de transparentar sus recursos, este derecho de decidir en qué grupo sindical quiere estar cada uno de los trabajadores de manera voluntaria, ejerciendo su poder de decisión a través del voto libre y directo. Por su parte, Salvador Rivera Castellón de la ONTRAC enfatizó: ahora aquí no es de un sector, no es de un partido, no es, o sea, todo es abierto y es colegiado, que es lo principal. Estamos pugnando porque el movimiento sindical, el movimiento de organizaciones sea colegiado, que todos participemos, todos decidamos y que no estemos esperando línea y que no estemos esperando instrucciones de alguien, ni obediencia, ni ciega, ni nada. Queremos un sindicalismo abierto. Si se logró hacer un cambio en 2018, queremos que ese cambio se culmine y que llegue realmente a las organizaciones de base, que son las que realmente operan con la gente y que la gente sienta que realmente sí hubo un cambio, no que hubo un cambio solamente arriba. El presidente solo no podrá hacer los cambios. ¿Por qué? Porque necesita operadores abajo. Entre otros temas igual de importantes, los liderazgos sindicales reflexionaron sobre el modelo laboral, el impacto de las tecnologías en la dinámica económica del país, de la regularización de autos chocolate y del transporte público concesionado para organizaciones campesinas, la urgente necesidad de seguridad social para periodistas, entre muchos otros temas, haciendo de este evento una actividad dinámica y muy nutritiva para la vida sindical de todos los sectores.